Bueno, y vimos entonces las equivalencias lógicas, que eran las proposiciones que tenían los mismos valores de verdad y que el bicondicional nos daba una tautología. Y ahora vamos a ver implicación lógica. Dadas dos proposiciones A y B, se dice que A implica lógicamente a B o que B es consecuencia lógica de A. Si A implica B, es una tautología. ¿Qué estamos diciendo con esto? Cuando es una tautología, ¿sí?, el caso que no podría ser es que, o sea, cuando el condicional va a ser falso. Cuando A sea verdadero y B sea falso, ¿sí? Entonces, que el condicional sea una tautología, de alguna manera nos asegura que ese caso nunca se va a dar. En otras palabras, que estamos seguros y podríamos poner las manos en el fuego de que si pasa A, entonces va a pasar B. Eso es una implicación lógica. Ejemplo, veamos que A y no A implica lógicamente B, cualquiera sea B. Debemos probar que A y no A implica B es una tautología. Entonces vamos a hacer la tabla de verdad. Tomamos todas las combinaciones de A y de B, hacemos la columna para los valores de no A, que era cambiarle los valores de verdad a A. Hacemos una columna para lo que es el antecedente del condicional, que es en este caso A y no A. Y habíamos visto que A y no A siempre es falso, porque no A en las dos primeras filas no A es falso, y entonces la conjunción es falsa, y en las dos segundas filas A es falso, y entonces la conjunción es falsa. Y ya tenemos que el antecedente siempre es falso. Como el antecedente es falso, la implicación es verdadera, porque habíamos visto que en el único caso donde la implicación era falsa, era cuando el antecedente era verdadero y el consecuente falso, que acá no sucede eso. Entonces la implicación es siempre verdadera. Como es siempre verdadera, tenemos una tautología y entonces decimos que B es consecuencia lógica de A y no A, o que A y no A implican lógicamente B. Esta idea de implicación lógica nos sirve para analizar la validez de razonamientos lógicos. Un razonamiento es una afirmación de que determinada proposición, la conclusión o tesis, sea consecuencia de las otras proposiciones, las premisas u hipótesis. Si A1, A2, AN son las premisas y C es la conclusión, vamos a anotar el razonamiento de esta manera. A1, A2, AN, por lo tanto C. Ese símbolo es por lo tanto o como conclusión. Se lee de muchas maneras. Tenemos esta manera de notar un razonamiento y aparece este símbolo. O tenemos esta otra manera de notar el razonamiento donde aparece la conclusión separada con una línea. Un razonamiento es válido, lógicamente correcto, cuando la conclusión es consecuencia lógica de las premisas, es decir, si la conjunción de las premisas implica lógicamente la conclusión. Esto es, si se verifica que las premisas, todas las premisas, unidas con el conector y, que sería la conjunción de las premisas, implican lógicamente la conclusión, quiere decir que las tomo como antecedente y las conecto con la conclusión a partir de un condicional. Si este condicional es una tautología, estoy de alguna manera asegurando que si ocurren todas las premisas, ¿sí?, si todas las premisas son ciertas, entonces estoy segura de que la conclusión también va a ser cierta. Eso estaríamos diciendo. En ese caso diría que el razonamiento es válido o es lógicamente correcto, y en el caso contrario de que no sea una tautología, sino una contradicción o una contingencia, el razonamiento sería no válido o una falacia. Vamos a ver un ejemplo de razonamiento lógico. En principio diremos que un razonamiento lo identificamos porque aparece este símbolo que se puede leer como entonces, por lo tanto, como conclusión, y nos indica de alguna manera cuáles son las premisas y cuál es la conclusión del razonamiento. A la izquierda van a estar las premisas separadas por comas. Ahí hay una coma, entonces tenemos una premisa, la premisa 1,
y acá tenemos otra premisa, la premisa 2. A la derecha, toda la proposición que se encuentre a la derecha es la conclusión. Entonces, esto se leería, si A implica B y no B, entonces no A. Vamos a analizar si este razonamiento es válido o no es válido. Tendríamos que hacer la tabla de verdad para la premisa 1 y la premisa 2. La conjunción de las premisas implican lógicamente la conclusión, ¿sí? Si esta implicación es una tautología, o sea, siempre toma los valores de verdad verdaderos, entonces decimos que el razonamiento es válido. Bueno, entonces comenzamos analizando la primera premisa, A implica B. A implica B va a ser verdadera siempre, salvo cuando el antecedente A sea verdadero y el consecuente B sea falso. Entonces ahí tenemos falso y el resto de todas las combinaciones es verdadero. Seguimos con el valor de verdad de la premisa número 2, que es la negación de B. A la negación de B le corresponderían los valores de verdad contrarios a los de B. Cuando B es verdadero, no B es falso y así siguiendo. Ahora vamos a tomar la conjunción de esas premisas, o sea, las dos premisas conectadas con el conector y. Entonces, ¿cuándo va a ser verdadera esta conjunción de premisas? Cuando todas las premisas que aparezcan en el razonamiento sean todas simultáneamente verdaderas. Acá en la primera fila una de las premisas es falsa, entonces la conjunción es falsa. En la segunda fila la primera premisa es falsa, entonces la conjunción de premisas es falsa. En la tercera fila la segunda premisa es falsa, entonces la conjunción de premisas es falsa. Y cuando se da el caso de que las dos premisas son verdaderas, entonces la conjunción de las premisas es verdadera. Vamos a analizar ahora el valor de verdad de la conclusión. ¿Sí? La conclusión era no A. Entonces vamos a analizar el valor de verdad de no A. No A va a tener los valores de verdad contrarios a los de A. Cuando A era verdadero, como en los dos primeros casos, no A va a ser falso y viceversa. Cuando eran falsos van a ser verdaderos. Ahora finalmente vamos a analizar la implicación, ¿sí? La conjunción de las premisas implican la conclusión. Y vamos a analizar, estas van a ser nuestros antecedentes y este va a ser el consecuente. Cuando la implicación era verdadera, siempre, salvo en el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Pero si miramos bien, ese último caso, antecedente verdadero y consecuente falso, no aparece acá. Si el antecedente es falso, la implicación es verdadera. Si el antecedente es falso, la implicación es verdadera. Y si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, la implicación es verdadera. No se da el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Entonces, obtuvimos siempre valores de verdad verdaderos. Entonces, la implicación, que era lo que estábamos analizando, es efectivamente una tautología, porque es verdadero independientemente del valor de verdad de las proposiciones atómicas. No importa cuál combinación hayamos elegido, siempre nos da verdadero, y entonces decimos que el razonamiento es válido, ¿sí? Un razonamiento depende únicamente de su forma y es independiente del valor de verdad de sus componentes. Razonamientos lógicos. Un razonamiento es lógicamente correcto si la conjunción de todas las premisas implica lógicamente la conclusión, que era lo que veíamos recién, ¿no? Si yo tengo la premisa 1 y la premisa 2 y la premisa, todas las premisas que tenga, n, unidas en los conectores i, implican lógicamente la conclusión. Si esto es una tautología, entonces es un razonamiento válido. La única posibilidad de que esa implicación sea falsa es que la conjunción de las premisas sea verdadera y la conclusión sea falsa. Sería este caso, ¿no? Entonces la implicación me daría falsa y entonces ya no tendría un razonamiento válido. Podemos entonces reducir las tablas de verdad solo al caso donde las premisas sean verdaderas, porque ya sabemos que si alguna de las premisas es falsa, la implicación nos va a dar bien, nos va a quedar verdadera. Es decir, un razonamiento es lógicamente correcto
si cuando todas las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Bueno, analicemos entonces este razonamiento más complejo que involucra más proposiciones atómicas. Si A implican C o B y no C, entonces A implica B. Ese sería el razonamiento. Para analizar este razonamiento tendríamos la premisa 1, acá, esta sería nuestra premisa 1, la premisa 2, las premisas están separadas con comas, y la conclusión sería esta implicación. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar este razonamiento. Acá tenemos los valores de verdad de las proposiciones atómicas, que como tenemos 3 proposiciones atómicas, que son A, B y C, vamos a tener 8 filas. Entonces vamos a partir a los valores de verdad de A en 4 verdaderos y 4 falsos, los de B en 2 verdaderos y 2 falsos, y los de C en un verdadero y un falso para tener todas las combinaciones posibles. Y ahora empezamos con las premisas. Da lo mismo que yo empiece con el valor de verdad de la premisa 2 o que empiece con el valor de verdad de C o B. No importa el orden en el que yo vaya acomodando las premisas. Lo que sí importa es que mantenga y respete el orden, por ejemplo, de los paréntesis. Eso sí. Entonces acá comenzamos con la premisa 2, que es no sé, y calculamos los valores de verdad de no sé. ¿Cuándo la segunda premisa va a ser verdadera? Cuando C sea falso, porque entonces no sé va a ser verdadera. Este directamente no lo escribo porque ahí no lo escribo porque la premisa sería falsa y esos son los casos que dijimos que no nos van a interesar analizar. Entonces, teniendo en cuenta que la premisa 2 es verdadera en estos valores, voy a analizar qué pasa con la premisa 1 y qué pasa con la conclusión para esos valores, estas combinaciones de los valores de verdad de mis proposiciones atómicas. Porque las otras directamente ni me interesa averiguar qué es lo que pasa, porque como la segunda premisa es falsa, podríamos decir que va a estar todo bien. La implicación de la conjunción de las premisas implica la conclusión, va a ser verdadera en los otros casos. Entonces voy a analizar qué pasa con la premisa número 1. El consecuente de la premisa 1, que es C o B, en estos casos es verdadera, porque B es verdadera. En este otro caso es falsa, porque ambas son falsas. En este otro caso B es verdadera, así que es verdadera. Y en el último caso es falsa porque ambas son falsas. Acá tenemos entonces los valores de verdad de C o B. Y entonces la premisa 1, que es A implica C o B, tenemos el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, así que la implicación es verdadera. Tenemos el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces la implicación es falsa. El antecedente es falso en los últimos dos casos, entonces la implicación es verdadera. Entonces vamos a analizar. Ya estamos restringiendo cada vez más las posibilidades porque tenemos la conjunción de las premisas va a ser verdadera en este caso y en este caso. Y ya directamente voy a considerar esos 3 casos. De este ya puedo olvidarme, porque la conjunción de premisas va a ser falsa. Entonces me fijo qué pasa con la conclusión en esos 3 casos. La conclusión es A implica B. Entonces, acá, verdadero implica verdadero, es verdadero. Acá, falso implica verdadero o falso implica falso, en ambos casos son verdaderos. Si yo hiciera acá la tabla de... lo voy a hacer acá arriba. La columna para la premisa 1 y la premisa 2 implican la conclusión, lo que me encontraría sería que acá tendría varios valores de verdad, pero la conclusión sería siempre verdadera, o sea, una tautología. Y entonces en ese caso digo que el razonamiento es válido o correcto.